En diversidad, la riqueza de la formación y de la experiencia formativa es mayor. No solamente en el desarrollo de pensamiento complejo, también en el desarrollo de habilidades cognitivas superiores. Pero no es en un espacio donde la diversidad se normaliza o se la mira desde la perspectiva del déficit, sino más bien en espacios, digamos, donde la diversidad no solamente se considera, sino que también se potencia, ¿no? Es decir, la diversidad nos enriquece sí y solo si incorporamos prácticas inclusivas. Y respecto a ese punto, el modelo educativo, me permito citar el modelo educativo, abro comillas, asumiendo que las diferencias se conforman siempre en interacción social, potenciarla supone abrir espacios para que la diversidad se manifieste en un clima de confianza y respeto, libre de todo tipo de discriminación. En este sentido, para comprender los alcances y límites del proceso de inclusión social y educativa, es preciso situarse en el análisis de las interacciones sociales o los vínculos intersubjetivos, pues el fenómeno de la exclusión se genera tanto desde las condiciones estructurales como desde las interrelaciones. Cierro comillas. Es decir, la inclusión sabemos entonces que se juega en espacios inclusivos y que no se garantiza solo con el acceso o precisamente potenciar la posibilidad de que estudiantes diversos y diversas puedan estar en nuestras aulas, sino que también, y más bien se juega en la experiencia, en el proceso formativo, en el transcurso de la formación, y particularmente en los tipos de interacción. Entonces, en contexto de docencia remota, o en una docencia mediada por tecnología, los desafíos aumentan mucho más. Y la pregunta es entonces, ¿qué tipo de interacción son posibles en estos espacios virtuales de aprendizaje? ¿Qué tipo de inclusión o cómo podemos potenciar la diferencia en estos espacios? ¿Y qué nuevos tipos de exclusión podrían dar lugar estas plataformas, digamos, virtuales de aprendizaje o estos espacios mediados por tecnología? La verdad que tenemos muchas más preguntas que respuestas y en ese sentido nosotros esperamos que en este espacio se abra la conversación, una conversación que en ningún caso se va a clausurar, sino por el contrario se abre para que justamente en interacción podamos aprender juntos, planteándonos estas preguntas y otras más, para pensar juntos cómo abordarlas. Así que bienvenidos, muchas gracias, bienvenidas y adelante con la conversación. Gracias. Muchas gracias, Viviana. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Ángela Barattini, soy asesora educativa de la unidad de docencia del departamento de pregrado y hoy oficiaré como moderadora en este conversatorio. Les recordamos que esta actividad está siendo transmitida por el canal de YouTube de la unidad de docencia y quedará grabada para su posterior revisión. Alguien estaba preguntando en el chat, así que para que lo tengan ahí presente. Además, les queremos solicitar que en el chat puedan ir dejando sus comentarios y preguntas para así poder transmitírselas después a nuestros invitados. En primer lugar, quisiéramos agradecer a la Oficina de Equidad e Inclusión, dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, por su incansable trabajo en estas materias y por todas las gestiones realizadas para que esta actividad se pueda llevar a cabo, ya que sin ellos, evidentemente, no hubiéramos podido realizarla. Así que muchas gracias a ellas y ellos. Para dar inicio entonces a esta mesa de conversación, vamos a presentar a nuestra y nuestros invitados. En primer lugar, saludamos a Kenia Leslie Chávez Caguana. Kenia es de nacionalidad peruana y pertenece al pueblo indígena quechua. Fue directora del colectivo de estudiantes permanentes internacionales. Actualmente integra el colectivo indígena de la Universidad de Chile y es estudiante de Ingeniería Comercial, Mención Administración en la Facultad de Economía y Negocios. Muy bienvenida, Kenia. También saludamos al profesor Martín Torres Rodríguez. Martín es transactivista por los derechos humanos, geógrafo, académico de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad de Chile, magíster en la Universidad Estadual de Sao Paulo y doctorado en la Universidad Estadual de Ponta Grossa en Brasil. Es coordinador del Laboratorio de Geografía y Género Cuerpos X y subdirector de Género y Diversidades de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Muy bienvenido también, Martín. Y por último, damos la bienvenida a Luis Vera Fuentealba,
Luis es persona con baja visión, activista por los derechos de las personas con discapacidad, diversidad funcional en Chile, sociólogo y licenciado en Ciencias Políticas de nuestra universidad. Desde 2018 coordina la Unidad de Apoyo a la Diversidad Funcional de la Oficina de Equidad e Inclusión y desarrolla además labores de docencia e investigación en esta y otras universidades. Recientemente ha publicado un artículo sobre el capacitismo en la academia desde la experiencia de académicos y académicas con discapacidad en Chile. Luis, un gusto tenerte nuevamente en nuestras instancias de formación docente. Ya eres parte de la casa, así que muy bienvenido. Para organizarnos, vamos a hacer 3 rondas de preguntas que nos permitirán encauzar esta conversación, apelando tanto a la propia experiencia como también a la respuesta de la o el otro participante para ponerlas en diálogo. Por esto mismo invitamos tanto a quienes están presentes a través de Zoom o que nos están siguiendo por YouTube a que dejen en los respectivos chats sus preguntas y comentarios. Entonces, para empezar, y tomando las palabras de Viviana, entendiendo que la diversidad es una condición de inclusión y de oportunidades educativas, que pretende favorecer la participación y los aprendizajes de todas y todos los estudiantes, y considerando esta inesperada transición a un escenario de enseñanza remota, quisiéramos preguntarles a nuestra y nuestros invitados desde sus respectivas experiencias o saberes, ¿de qué manera se ha visto afectada la preservación, resguardo y promoción de la diversidad de las y los estudiantes en el actual contexto educativo? ¿Y qué desafíos supone para el profesorado universitario? En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Kenia. Por favor, Kenia, si nos puedes entregar tu experiencia. Muy buenos días con todos. Primero que todo me gustaría saludarles. Allin Yachu, Imainaya Kasiankichis, Ñañecuna, Turaikuna, Llapan Yachachincuna, no Casutin Miguel Chávez, Allin Puncha y Cachum, Llapan Chinskuna. Muy buenos días, mi nombre es Kenia Chávez. Ojalá estén bien hermanos, hermanas, profesores, profesoras. Ojalá este tiempo en que compartamos nuestras experiencias pueda ser muy nutritivo para todos y todas. Así que ahora procedo a responder. Bueno, primero que todo ya Ángela comentó, yo soy migrante y también pertenezco al pueblo nación quechua. Nací en el Valle Sagrado de los Incas. Y bueno, principalmente yo creo que en el contexto educativo se vieron, por el lado migrante, yo creo que se vieron afectadas el tema de la visibilización, e integración de nuevos estudiantes, compañeros, compañeras. También la relación con la universidad y con el cuerpo docente. Yo creo que las barreras comunicacionales, esto se vio afectado principalmente en las barreras comunicacionales, en el duelo familiar, ya que muchos de ellos no están con sus familias. También el bajo ingreso de nuevos estudiantes migrantes también refleja un poco quizás la complejidad de este contexto, de estudiar en este contexto. Si bien para muchos ha sido un beneficio el estar con sus familias, en este caso no todos están con su familia. ¿Ya? La mayoría, por ejemplo, la universidad tiene bueno, no sé si todos lo saben, pero la universidad tiene un cupo para estudiantes que realizaron su enseñanza media en el extranjero y hay cupos entre 1 y 15 cupos para las distintas carreras. Y generalmente las personas que ingresan para estos cupos son de nacionalidad venezolana, colombiana, peruana, latina, y ya desde hace como 2 años tenemos compañeros haitianos y haitianas. Y bueno, también compañeros chinos y todo. Mi experiencia principalmente es desde la FEM.
y bueno, lo que he logrado compartir con esos compañeros. Felizmente yo ya tengo harto tiempo acá, así que no he tenido mucha complejidad al respecto, pero sí he logrado vivir en conjunto a ellos, tratando también de acompañarles en sus procesos. Estos temas que son principalmente como barreras comunicacionales, el tema de relacionarse con los profesores, por ejemplo, para ejemplificar, podría comentarles que, por ejemplo, teníamos un compañero chino, el cual no podía hablar muy bien el español. Y, por ejemplo, una vez le pedimos a su profesor si es que le podía como explicar las cosas, o sea, no explicar, sino entregarle material en inglés o considerar algunas otras formas también de evaluación, porque ese compañero estaba muy perdido. Y bueno, la respuesta que tuvimos por parte del profesor fue muy negativa. Dijo que no era responsabilidad de él ver esos temas. Y bueno, también este compañero había tenido problemas con su grupo, no sabía que solo usábamos docencia web, sino teníamos que usar adicionalmente Classroom. Y, y bueno, él se perdió la mitad del semestre en eso y también con puros unos. Entonces, yo creo que ahí también se puede reflejar como, bueno, a esto se suma el tema de la digitalización, donde, por ejemplo, este compañero no sabía quién escribirle, cómo escribirle, porque cuando nosotros estamos quizás en modo presencial, uno ya puede conseguir otro compañero con el que se puede acompañar en trámites, en dudas, en todos esos aspectos. Sin embargo, ya en una modalidad ya de más virtual, eso se acomplejiza más. Entonces, felizmente ahí nosotros formamos el Estudiantes Permanentes Internacionales, EPI, donde igual ahí tratamos de apoyarles a todos los compañeros que tienen ese tipo de dificultades. Y esto es solo como un pequeño ejemplo de las otras complejidades que se van mostrando en el camino. Por ejemplo, el tema también el tema legal para hacer los trámites de la visa, ahora se han vuelto mucho más complejos y también, si es que no manejas bien el sistema, no manejas bien el idioma, se te hace el doble de complejo. Y bueno, el típico perfil de los estudiantes que también están acá, no es que se puedan dar ese gusto de viajar donde sus familias y estar como en su país de origen, ya que la mayoría son venezolanos, son peruanos y también la mayoría se encuentran trabajando y estudiando. Es el típico perfil de un estudiante EPI, por así decirlo. Entonces, yo creo que va por ahí el tema de las complejidades también. Si es que estás en tu país, tienes que hacer trámites acá, por ejemplo, no muchos, no, prácticamente un estudiante extranjero no puede acceder a becas, sobre todo si es que es un perfil EPI que recién viene por primer año, no puedes acceder a becas, entonces también si quieres mandar el pagaré, por ejemplo, tienes que estar aquí presencialmente, firmarlo, pero si estás en tu país de origen es mucho más complicado. Son ese tipo de cosas que también son más trámites institucionales que a veces con la universidad recién yo creo que o sea, recién se está trabajando, pero que no tenía mucho conocimiento al respecto. Y creo que con respecto a los docentes, creo que también es importante el tema de ver quiénes son sus alumnos y si están pidiendo ayuda en estos temas, estar atentos, no echarles no darles la espalda, como nos pasó con este compañero. Eso, principalmente para no alargarme, para darle el paso a otro compañero o compañera para que continúe. Muchas gracias, Kenia. Sabemos que tú estás aquí en dos roles, ¿no? Desde ser migrante y desde ser indígena. Así que vamos a ver si más adelante también puedes plantearte más desde la parte indígena también para poder ir trabajando todos los temas. Sabemos que es poco tiempo, pero vamos a intentar también darte tiempo para eso, ¿ok? Así que seguimos con Martín. Si Martín nos puede entregar su visión acerca de esta primera pregunta. Súper, bueno, buenos días a todos. Primero que nada agradecer, por supuesto, la invitación y la presencia de tanta gente. Ya habíamos perdido un poco esa costumbre de tener tanta gente en estos foros porque, claro, estamos cansados, ¿no? De la virtualidad también. Así que se agradece esa presencia. Para enfocarme en la pregunta, pensar también cómo finalmente todo el tema de la inclusión y la exclusión
más que nada, más que la inclusión, ha generado una problemática educativa. Yo creo que sería interesante pensar desde mi área que me convoca lo trans, me convoca el género, finalmente entender de que esa eterna exclusión educativa, la no incorporación de la diversidad en nuestras mallas, tanto de colegio como universitarias, y la no inclusión tampoco de estas diversidades en nuestra vida cotidiana, va generando de que las personas evidentemente se autorresten o sean restadas, ¿cierto?, por ciertos comportamientos que podríamos catalogar como violencia verbal, física, psicológica y etc. Ahora, en ese sentido, comprender de que esa exclusión, por supuesto que nos lleva a tener ciertas características de precariedad. Podemos entender completamente de que hoy en día Chile finalmente es un país en donde se exigen cierto nivel educacional formal para poder acceder a cualquier tipo de trabajo. Y esta situación va excluyendo evidentemente a las personas que no han podido tener ese acceso o que se han retirado de ese beneficio que debería ser un derecho, por supuesto, por dado, ¿cierto? Finalmente lo que sucede con esta persona es que genera una trayectoria de vida precaria. Cómo esa trayectoria de vida precaria desemboca también en lo que podemos entender como formas de necropolítica, que ya fue conversado, ¿cierto?, por Aquiles Membe cuando hace su gran apología de lo que significa la necropolítica, que son formas de morir políticamente, son formas de arrojarte a la muerte. Podríamos incluir no solamente a la comunidad trans ni a cualquier otra comunidad de la diversidad sexo, género, sino que también incluir a toda la gran gama de diversidades. O sea, cuando pienso en la exclusión que existe dentro de la educación, evidentemente que pienso de cómo es capacitista nuestra manera de educarnos, cómo está, por supuesto, orientado de una manera oyente, está además orientado desde la visión que siempre existe esta visión continua y nunca se piensa en las personas que tienen baja visión o que no la tienen, no se piensa tampoco en la diversidad migrante, o sea, lo que comenta Kenya me parece tremendo porque efectivamente ese tipo de exclusiones son las que además nos van ocasionando una baja de riqueza interna en nuestra educación también chilena. O sea, si lo pensamos, por ejemplo, desde el beneficio nacional de tener diversidades dentro de nuestra educación y la imposibilidad de tenerlas por este tipo de comportamiento, evidentemente que nos estamos perdiendo el 90% del mundo. Entonces, ante ello se va generando una angostura cultural y una suerte de ir colocando trabas a lo que significa realmente la educación, que finalmente si lo pensamos así, la educación debería ser universal, de ahí viene el nombre universidad, y ante esa universalidad deberíamos tener una amplia gama, un alto bagaje de lo que significa la diversidad social. Por lo tanto, al pensar en esta eterna exclusión, no solamente lo veo desde aquello que pierde la comunidad excluida, sino que también lo que pierde la comunidad que excluye. Al final es un perder-perder. Por lo tanto, al hablar de inclusión, lo que debemos de entender es que no le estamos haciendo un favor a nadie, que tampoco no me están haciendo un favor a mí, me coloco desde la vereda de lo trans, no me están haciendo un favor al incluirme, no nos están haciendo un favor al incluirnos, sino que nos estamos haciendo un favor todes. Es un ganar-ganar la inclusión. Y en ese sentido me parece de que lo tremendo y lo aberrante de nuestra sociedad es que todavía no lo ha logrado comprender. Y se sigue pensando de que generar ciertas cuotas o ciertas maneras de integrar algunas comunidades que han sido históricamente excluidas, mal llamadas minorías. Yo he llegado a pensar que somos la mayoría, les excluides somos la mayoría realmente. Entonces, en ese sentido, pensar de que esas cuotas parecieran ser una especie de favor o parecieran ser, te estoy otorgando un beneficio, creo que esa mirada es lo aberrante. Mientras sigamos pensando de que es un beneficio, un favor, algo asignado, digamos, por piedad o caridad, vamos a seguir tropezándonos y pisándonos la cola continuamente porque efectivamente eso no significa inclusión. Eso significa otorgar un beneficio desde un privilegio hacia alguien que no lo tiene. Y mientras continuemos mirando nuestra sociedad de esa manera, creo que vamos a continuar equivocándonos. Y en efecto, aprovecho de decirlo, espero que hoy en día tengamos la oportunidad de construir un Chile diferente, un Chile en donde la palabra inclusión ojalá sea obvia, sea parte de nuestra constitución y que en ese sentido efectivamente podamos generar una sociedad en la cual podamos
caminar continuamente, ¿cierto?, en esta trayectoria, ir continuando, ¿cierto?, en esta trayectoria maravillosa que significa vivir en comunidad. Así que creo que me quedo por ahí, porque eran 10 minutos por pregunta y si no me equivoco ya los cumplí, así que quedo atento ahí a otras preguntas. Ok, muchas gracias, Martín. Vamos a ir tratando de hacerlo como más conversado también, ojalá que podamos tener tiempo para eso, pero siempre el tiempo lamentablemente nos falta, ¿no? Luis, si puedes tú dar tus ideas sobre esta pregunta en particular. Muchas gracias, Ángela. Muy buenos días a todas, todos y todes. Saludar muy especialmente a la profesora Leonor Manet, a Viviana también, bueno, y a Cristina, Pablo, y a Ada y todo el equipo del Departamento de Pregrado, con quienes hemos estado trabajando muy intensamente desde varios años ya para ir avanzando progresivamente en estos temas en la universidad. Yo me voy a referir a un tema en particular que fue tocado tangencialmente en las exposiciones de mis compañeros y que me parece bien importante, que es el hecho de que las interacciones cotidianas, los espacios dialógicos y los debates se han visto restringidos a los tiempos y formatos virtuales, ¿no es cierto?, en este contexto que vino para quedarse por un ratito, más del que pensábamos. Entonces, en este contexto, la percepción de nosotras y de las otras personas resulta incompleta, ¿no es cierto? Hay una preeminencia del sentido de la vista, y en segundo lugar el oído solamente, muchas veces las cámaras apagadas, ¿no es cierto? Y también el hecho no menor de que un número importante de estudiantes deben conectarse en forma asincrónica. ¿Sí? Entonces ahí hay una primera limitante en cuanto a observar, aprender y percibirnos como una comunidad universitaria diversa. En el caso de las diversidades sexuales y de género en particular, un saludo muy afectuoso a mi compañera Margarita Bustos, coordinadora del área de diversidades sexuales y de género de la Oficina de Equidad e Inclusión, y a Andy Co también, que trabaja en esa área. Además, en este caso también, como hemos visto en estudios sobre el impacto de la docencia remota de emergencia en comunidades estudiantiles LGTBIQ+, presentado por la Oficina de Equidad e Inclusión este año, se ha debido volver al closet, ¿sí? En familias que ejercen violencia psicológica e incluso violencia física, y en donde estudiantes se han debido negar, ¿no es cierto?, están exigidos de negar su orientación no heterosexual, su identidad o expresión de género, y también condicionado el apoyo económico que necesitan para estudiar, a que terminen con sus pololes, a que interrumpan procesos médicos, ¿no es cierto?, o que vuelvan a masculinizarse o feminizarse, obedeciendo los mandatos sexogenéricos, ¿no es cierto?, del binarismo, ¿no es cierto?, masculino-femenino. En el caso del área de interculturalidad, por otra parte, un saludo a Griselda y Álvaro que trabajan en esa área. Los estudiantes indígenas, afrodescendientes y migrantes reconocen como barreras principales la invisibilización de sus identidades y culturas diversas, la falta de inclusión de estos aspectos en los currículums formativos, más sobre todo cuando se encuentran en diversos procesos de autorreconocimiento, ¿no es cierto?, y revitalización de sus culturas y lenguas, ¿sí? Entonces ahí también hay un tema que es transversal y que, claro, yo creo que se dificulta aún más este reconocimiento de la diversidad, ¿no es cierto?, de la comunidad universitaria, en virtud de la pérdida de los lazos humanos concretos, directos, el compartir el espacio, el aire, el tiempo en un mismo espacio, ¿no? En el caso de discapacidad, como ustedes pueden ver, las respuestas sobre diversidad son muy diversas también, ¿no? Hay muy diversas situaciones dentro de un mismo colectivo. Y también en el caso de las personas con discapacidad, hay estudiantes que han visto disminuidas las barreras de acceso al espacio físico. Pensemos en una persona usuaria de silla de ruedas, o un trabajador o trabajadora, o incluso usuaria de silla de ruedas, que ya no tiene que luchar con una ciudad inaccesible para llegar a su trabajo, o en este caso para llegar a la universidad. Entonces ahí, claro, hay una disminución de barreras. Ahí hay que ver también cómo esas barreras juegan con las barreras de acceso a la tecnología y otras, pero podría haber una eventual disminución de barreras. Por el contrario, en el caso de estudiantes con discapacidad visual, como es mi caso, o personas con baja visión y ceguera, o personas con hipoacusia,
en ciertos casos han visto aumentadas las barreras de acceso a la información, ¿sí? Enfrentándose con plataformas digitales poco accesibles, ¿sí? Y a materiales educativos poco adaptados. Y por último, en relación a los desafíos para el profesorado universitario, es clave, por supuesto, no voy a decir nada nuevo, pero se ha reflexionado en estos mismos espacios levantados por la unidad de docencia también, la necesidad de generar metodologías y espacios para interactuar con el estudiantado, ¿sí? Aunque sea breve, en cada clase, y para que los estudiantes trabajen con diversos grupos también, vinculando las experiencias de vida con abordajes interseccionales para la resolución de problemas en la asignatura o elaboración de proyectos. Es clave, por ejemplo, que los colegas académicos puedan avanzar en entregar ejemplos que vayan más allá de lo heterosis normativo, por ejemplo, ¿sí? Que el ejemplo no sea siempre la familia feliz, Picapiedra, ¿no es cierto?, o Simpson, que es binaria, ¿no es cierto?, patriarcal, etcétera, o que el ejemplo no sea la persona chilena que vive en Vitacura, o que vive en Las Condes o en Providencia, que pueda ser una persona migrante, que vive en Recoleta o en Independencia o en un campamento. Distintas metodologías, ¿no es cierto? Y que, por ejemplo, también, muy importante para las comunidades LGTBIQ+, que hacen uso del decreto Mararrita, que se respete el nombre social del estudiante. Y transparentar también, por último, y con esto termino esta parte, cómo contribuye al aprendizaje cotidiano también el uso del lenguaje inclusivo, más allá de las ironías con las que sabemos que se ha abordado en ciertos momentos. Gracias. Gracias, Luis. Martín levantó la mano. Vamos a hacer una modificación. Estoy pensando en que estamos abordando también parte de las otras preguntas, así que vamos a hacer una modificación. Mientras tanto, le vamos a dar la palabra a Martín, que la está pidiendo Súper, ahí. es que me di cuenta de que había esa parte de la pregunta que no la respondí y en efecto Luis lo coloca, ¿cierto?, al final de los desafíos que existen en la docencia y me parece que es completísimo lo que dijo Luis Vera, por lo tanto en ese sentido no quiero extenderme en ello, pero sí quiero decir de que más que pensar en que estos desafíos para el profesorado universitario son como un desafío voluntarioso, me parece de que debemos entender, y lo digo desde el área docente, o sea, lo digo colocándome en ese rol, creo que es nuestro deber. O sea, para las personas que son docentes, que están aquí, que están escuchando, que posteriormente lo escuchen también por YouTube o etc., considero de que efectivamente debemos de comprender de que esto no es ojalá pueda, ojalá lo entienda, ojalá quiera, no, sino que me parece de que es nuestro deber incluir a todas las personas que están, primero que nada, en nuestra sala de clase y posteriormente, y cuando digo sala de clases me estoy extendiendo no solamente a la presencial, sino que también me refiero a esta situación virtual, sino que también entender como una persona académica, entender que esa persona que finalmente está en la docencia puede hacer un cambio sustancial en la sociedad, por lo tanto debemos de incluir toda la gran gama de diversidades. Y si a veces no la conocemos, porque este también es un gran mito, por ejemplo, muchas personas piensan que porque yo soy trans conozco toda la gran gama de diversidades y eso es falso, porque la gran gama de diversidades es enorme, por lo tanto muchas veces desconocemos algunas cosas. Aplicar humildad. Yo creo que eso falta mucho a veces en la docencia, aplicar humildad y decir, a ver, yo desconozco este tema, pero alguien lo conoce. Sin lugar a duda, alguien lo conoce ese tema, porque alguien lo está viviendo y no hay persona más experta en este mundo que la persona que vive la experiencia propia vivencial en carne, en el cuerpo. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido, la docencia debemos de entender que este desafío, que es para todos, que nadie lo tiene completo, nadie está a su 100% completo en este gran desafío que implica la inclusión de la gran gama de diversidad, debemos actuar con humildad y acotarnos a las personas que efectivamente tienen esa experiencia y entender cuál es esa postura y entender cómo podemos ante ello finalmente incluir a la sociedad. Creo de que es nuestro deber. Muchas gracias, Martín. Les propongo, porque teníamos 3 preguntas, pero les propongo juntar las dos preguntas que vienen, porque creo que lo podemos tomar incluyendo también los temas de el uso de las tecnologías, en términos de cómo también nosotros hacemos
más pertinente, ¿no? De acuerdo a todo lo que justamente hablaba Viviana respecto de lo que dice el modelo educativo. Nosotros en el modelo educativo hablamos de los principios, ¿no?, que rigen a la universidad en términos de la docencia de pregrado, y en ese sentido uno de los principios fundamentales es la pertinencia, ¿no?, la pertinencia educativa, y en ese sentido la pertinencia educativa implica educar para todos y todas, ¿no? Y para eso tenemos que tener en consideración la realidad de cada uno y cada una de las personas que tenemos frente a nosotros, ¿no?, como docentes. Y por otro lado, también lo que significa la formación integral de personas, ¿no? Entonces aquí creo que la idea de la diversidad, de formar en diversidad, evidentemente implica también una integralidad en la formación. Entonces, pensando en eso, pensando en estos dos grandes principios que nos plantea el modelo educativo, y también pensando en que, justamente a propósito de lo que decía Luis, ¿no?, que tenemos varios estudios que hemos ido realizando, pequeños, más grandes, etcétera, que hemos ido realizando en unidades académicas desde el nivel central. En particular, cuando hicimos un estudio sobre la experiencia docente en contexto de pandemia el año pasado, que lo hicimos justamente con académicas y académicos, frente a la pregunta sobre cuáles habían sido las mayores dificultades de la docencia en línea, una cuarta parte de las y los docentes aludieron al desafío de poder trabajar con toda la diversidad de las y los estudiantes. Y en ese sentido, tal vez aquí poner justamente estas dos preguntas, ponerlas en una sola. Una, ¿cómo hacemos para efectivamente hacer más pertinente y la formación, y tener una formación efectivamente integral, utilizando las tecnologías, ¿no?, porque eso nos pone un desafío mayor, ¿no? Y por otro lado, ¿qué orientaciones le podríamos entregar a las y los docentes para promover esa docencia más inclusiva en un contexto que, como decía Luis, viene para quedarse, ¿no? A lo mejor no vamos a tener ya docencia remota de emergencia, como le llamamos el año pasado, pero sí, lo que vino para quedarse es la docencia mediada por tecnología. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, desde nuestro rol docente, digamos, cómo podemos aportar a que exista una educación efectivamente pertinente, integral, y por otro lado, que propicie el desarrollo de las diversidades, de todas las diversidades, ¿no? Les cambié un poco la pregunta, yo sé que la tienen medio preparada, pero pueden ustedes perfectamente estar ahí dando sus opiniones. Si quieren partimos por Martín ahora, si te parece. Bueno, y no, yo me confieso un poquito desordenado en eso, no había leído las preguntas con anterioridad, así que no tenía nada muy preparado. Dije, voy a venir a la espontaneidad total y creo de que eso también es interesante. Yo creo, Ángela, la verdad es que hay que ir aplicando un poco de criterio en el sentido porque finalmente la diversidad es tan amplia y nos encontramos con tantas diversas realidades que, por ejemplo, hay algo muy interesante que también dijo Luis Vera en ese sentido de que existen, por ejemplo, personas que no pueden asistir efectivamente en este momento a algo de manera virtual, pero lo pueden asistir posteriormente, o sea, lo que es sincrónico y asincrónico. Yo creo que en ese sentido podemos aplicar criterio de entender que algunas personas no, efectivamente no pueden asistir en ese horario y que si tienen la oportunidad de asistir a una clase, por ejemplo, después, es parte también de una diversidad y tiene que ver con factores socioeconómicos, tiene que ver con una situación cultural, tiene que ver con un contexto de casa, tiene que ver que tal vez en ese horario otras personas de esa casa están ocupando ese computador y no hay más que un computador en la casa, o sea, y ahí lo quiero hacer un enroque con una pregunta que vi en el chat, que habla sobre cómo tener una educación que no sea desde la élite. Bueno, justamente pensar que no todas las personas tienen las posibilidades que tal vez el profesorado tiene.
que tal vez en especial el profesorado universitario tiene, porque el profesorado de un colegio es distinto también. Entendamos de que hay una precarización de la educación en cuanto a al colegio, bastante distinto a lo que pasa en las universidades, por lo tanto, no podemos negar de que existe un privilegio bastante amplio en las personas que son académicas dentro de una universidad, pero no todas las personas que están en ese contexto tienen esos privilegios, y creo que eso falta que sea comprendido. Por lo tanto, en ese sentido, pensar de que nuestros estudiantes tampoco van a tener seguramente tal vez los beneficios, tal vez tienen otros, tal vez tienen más, tal vez tienen menos. Eso es variable, completamente variable. Y por otra parte, tratar de aplicar un criterio que en relación a lo que estábamos conversando anteriormente, no todas las personas conocemos todas las posibilidades de diversidades ni entendemos tampoco cuáles son las barreras que otras personas tienen, en especial cuando nunca la hemos vivido de cerca. Por lo tanto, ir aplicando ciertos criterios, preguntar, creo que es lo más válido. Yo me confieso que, por ejemplo, particularmente aprendí mucho en la OEI, donde trabaja Luis Vera, Margarita, aprendí mucho de diversidad funcional. Yo, por ejemplo, desconocía completamente que para hacer una clase expositiva lo conveniente era tener presentaciones que fueran ojalá en fondo negro con letras blancas, que eso generaba un contraste en que las personas con baja visión conseguían visualizarlo mucho mejor que otro tipo de contraste, otro tipo de imagen. Entonces, privilegiar tal vez ese criterio más que la belleza a veces de una diapositiva, por ejemplo. También aprendí algo que hoy día no lo apliqué porque me ha costado mucho aplicarlo por falta de costumbre, que es la autodescripción. Es describirme cómo estoy vestido, si tengo barba, si no tengo, si ocupo lentes, si no los tengo. Generar una autodescripción y generar una descripción también de lo que uno está mostrando. Y por supuesto que preguntar. O sea, eso es algo que he tratado de ir aplicando también en la docencia y en otras charlas. Decir, me escuchan, todas las personas me escuchan bien, existe algún tipo de dificultad porque tal vez podemos ir escribiendo en el chat, podemos ir generando algún tipo de interacción distinta. Y por supuesto que ahí Kenya hizo una situación que me parece completamente interesante, que es una gran pregunta. Y para las personas que hemos estudiado en el extranjero, se agradece cuando una persona docente dice, ¿todas las personas aquí presentes entienden este idioma? Esa es una gran pregunta y muchas veces lo pasamos por alto o pensamos que no es problema del docente si es que la otra persona entiende o no entiende. Y la verdad es que sí es problema del docente, porque si yo estoy educando, mi deber, mi función es justamente poder generar que todas las personas se eduquen lo mejor posible. Y si su opción fue venir a aprender y quería sentarse o asistir una clase así sincrónica, ¿cierto? Conmigo, significa que entonces mi deber fundamental es yo tratar de transmitir mi mensaje lo mejor posible. Por lo tanto, aplicar criterio social. Creo de que una de los grandes tips que yo creo que podríamos decir para la diversidad y para la inclusión es aplicar criterio social y no a la burla. O sea, lo que se comenta, por ejemplo, respecto a lo que pasa con la diversidad sexo-género, cuando comienzan ciertas bullying, ciertas formas de bullying que son lamentables, pero por supuesto que desde mi punto de vista son inmorales de parte del profesorado, porque creo que es la persona que debería estar ahí para proteger que no existan ese tipo de conducta, es completamente inaceptable cuando un profesorado, ¿cierto?, se burla, se mofa de una situación sexo-género disidente o una situación que no sea entendida desde un binario masculino o femenino como lo hemos comprendido siempre desde nuestra cultura tan cerrada. Por lo tanto, creo de que debemos salvaguardar siempre el derecho a la vida, el derecho a la existencia, el derecho a poder ocupar un espacio determinado, sea este de manera sincrónica, presencial, cuando volvamos, y etc. de situaciones. Creo de que es nuestro completo deber y dejar de fijarnos en ciertas características tan, tan finalmente notorias de una colonialidad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tenemos un académico, una académica que detiene una clase, por ejemplo, para referirse a un estudiante y preguntar si es que eres hombre o mujer, comprender de que
no es importante si esa persona es hombre o mujer para la clase que está asistiendo, no tiene ninguna relevancia. Comprender que decir, oye, tú no tienes cara de chileno o de chilena, tampoco es relevante, eso no es relevante, eso no es importante. Lo que sí me importa es tal vez saber si es que está entendiendo el idioma en el cual yo estoy hablando, si es que le puedo dar otro tipo de material, por ejemplo, tal vez para que estudie en otro idioma, si es que le puedo facilitar la vida, pero no es importante si su cara, si sus rasgos, si su color, si su manera de vestir, si ocupa barba o no ocupa, si se pinta y ocupa barba. Ese no es nuestro tema. Eso no es lo que nos debe importar. Lo que nos debe importar es que esa persona efectivamente se eduque y pueda, ojalá, potenciar sus habilidades y competencias al 100%. Y eso sí depende de nosotros. Gracias, Martín. Mira, nos están diciendo, hay varios comentarios en el chat muy interesantes. Y una de las cosas que quizás les pediría a Kenia y a Luis en sus siguientes intervenciones es si podemos enfocarnos un poco más en el uso de tecnologías respecto de la inclusión, que es un poco lo que nos están pidiendo las y los académicos a través del chat. Pero sí quisiera comentar que Lorena García nos está diciendo que sería muy bueno tener acceso a cursos o talleres para docentes sobre uso de tecnologías para clases inclusivas. Lo vamos a tomar en consideración porque para nosotros sería ideal, y ahí tal vez tenemos que ponernos de acuerdo entre todos nosotros para poder desarrollar este tipo de talleres más en profundidad. Así que nos comprometemos a verlo, a estudiarlo y poder dar respuesta a ese comentario. Por otro lado, hay otro comentario que quisiera hacer antes de darle la palabra a Kenia, que tiene que ver con un poco una síntesis de varios comentarios que han hecho en el chat, y que tienen que ver con entender que la inclusión es nuestra responsabilidad permanente como comunidad. Y hay un comentario que me perdí quién lo hizo, pero que creo interesante, que dice, y que esto se va a dar solo cuando la profesora o el profesor sean maestros y maestras racionales y afectivos, ¿no? Y yo creo que ahí está muy, muy en consonancia con lo que acaba de comentar Martín, ¿no? Así que entonces les pido que vayamos viendo también el tema más del uso de la tecnología también en estos temas. Kenia. Ya, perfecto. Sí, también siguiendo la idea de Martín, en un plano más orientacional para la docencia, yo creo que es importante también escuchar a sus alumnos, escuchar a cada uno de alumnos y alumnas que están en sus clases, preguntar quiénes son, qué esperan de la profesora, del profesor, qué les motiva a estudiar, qué es importante. También, perdón, es importante el aprender en conjunto, en comunidad, lo que también comentaban. em, eh, También es importante hacer comunidad y también construir sabiduría en conjunto. Darse un tiempo quizás en la primera clase y al finalizar, o sea, en el primer día de clases y en el último día de clases, darse ese espacio también de conocer a los estudiantes. Igual ya lo comentaban antes que muchas cosas se dan por sabido, como de que los estudiantes son como, los y las estudiantes son de un perfil donde todos suponen ser los mismos, pero sin embargo todos somos distintos. Entonces, darse ese tiempo de escuchar, preguntar quiénes son, si es que pueden contar un poco de sí mismos, presentarse al menos, porque generalmente los profesores llegan, se presentan y se van. Entonces es como una clase más y se entiende que tengan también harto trabajo y todo, pero también hay que saber hacer comunidad, entonces involucrarse. También por otro lado, bueno, perdón, siguiendo en esa misma línea, también es bueno conocer quién está detrás de esa pantalla, compartir también las mismas vulnerabilidades que todos tenemos al estar en nuestras casas. A todos se nos puede echar a perder algo, podemos salir corriendo porque está el perro ahí ladrando.
pero compartir esas vulnerabilidades que también hace que despierte el interés en los mismos estudiantes de expresar sus opiniones, porque para muchos como la clase puede ser tan expositiva y tan ensimismado, que tampoco abre mucho esta invitación a compartir quiénes somos y qué opinamos. Entonces, quizás hay también hacerse una pequeña autocrítica y también comentarles que hay profesores que nos marcan, que cuando te dan esa pequeña apertura a saber quién eres, porque a todos nos gusta, o sea, a todos nos gusta ser conocidos, saber que somos importantes. No solo el profesor es importante. Entonces, hay esos profes que nos marcan, los que son los que demuestran más, que se involucran más, en comparación, por ejemplo, a otros que están más sumergidos en el ego y en el estrés cotidiano, que es como llegar, dar la clase, continuar y chao, ¿no? Pero es eso. También quizás esperar hasta el final, sobre todo en las primeras clases, esperar hasta que la última persona se vaya, a pesar que eso les tenga que tomar más tiempo, porque hay muchas personas que son tímidas, hay muchas personas que no lo van a contar como abiertamente frente a todos los demás compañeros. Entonces esperan al final, como se hace también en las clases presenciales, esperar a que los últimos alumnos que se vayan. Esperar a que se vayan los últimos alumnos para que así se pueda escuchar si es que tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna problemática que les quieran expresar. Y no solo como terminar la clase y chao. Entonces, eso también yo creo que es súper importante, igual que al finalizar el periodo también del curso. ¿Ya? Luego también, por el lado que les comentaba también anteriormente, ofrecer soluciones y también alternativas en caso que hayan problemáticas. También invitar a los mismos estudiantes a unirse a colectivos y a organizaciones estudiantiles, donde también pueden ser escuchados, pueden compartir visiones, pueden desarrollar sus propias actividades e iniciativas. Entonces, muchos de los estudiantes también no saben que existen organizaciones estudiantiles, y si lo saben es porque escucharon por ahí en algún momento, en algún evento virtual, pero si los profes lo dicen, suena más comprometido por parte de la universidad hacia los alumnos. Ya también lo que comentaba Martín y Luis, no repetir ciertos prejuicios que ya están rondando en la cotidianidad nuestra. El, Hablar también de la diversidad, que es un momento también nutritivo para todos, compartir con las y los estudiantes que son diversos, que todos somos distintos, todos tenemos distintas mentalidades, todos, no solo por el hecho de que esta persona, no sé, no escucha, o esta persona es migrante, o es distinto, no, sino que todos somos distintos dentro de nuestra propia diversidad. Entonces, aquí, por ejemplo, me gustaría dar un pequeño ejemplo, que a mí me gusta dar ejemplos porque así se puede como relacionarse más a la realidad. Y es que, por ejemplo, a los alumnos inmigrantes o los alumnos que, por ejemplo, vienen, que son EPI, les decimos así, que vienen a estudiar por los 5 años, que no tienen becas y que tienen que trabajar también y estudiar, ellos, por ejemplo, en comparación a los alumnos de intercambio, que cuando hay un alumno de intercambio, viene alguien representando a la universidad y dice, oiga, ¿sabe qué? Tenemos un estudiante de intercambio, sea más considerado al momento de dar las pruebas. Pero, por ejemplo, a nosotros nos pasó en el primer semestre, en una prueba que nos dieron en la universidad, no recuerdo muy bien cuál era la pregunta, pero era con relación por ejemplo, no sé si eran ministros o como los últimos 5 economistas o ministros de Chile, y era una prueba sorpresa. Entonces habían como 5, 7 alumnos que justo estaban de este cupo especial, y bueno, yo había dado la PSU, yo sabía como la historia de Chile y todo, no me afectó, pero al salir de las clases dijeron, yo no sabía quiénes son ellos. Entonces el profesor ni siquiera sabía que tenía alumnos de cupos especiales. Entonces yo creo que ahí también está el tema institucional, el tema de los profesores abrirse también a considerar que las distintas necesidades que hay por parte de una de las distintas problemáticas que cada uno tiene, y abrirse a ofrecer soluciones y alternativas, porque también como
ese grupo se sintió súper mal de decir como, claro, vinieron a informar que hay un estudiante de intercambio, pero no vinieron a informar que también somos 6, 7 estudiantes que venimos a estudiar por los 5 años, pero que tampoco sabemos nada del historial de Chile y recién nos estamos adaptando a esta cultura, ya nos están preguntando quiénes son los últimos 5 ministros de Economía en Chile. Entonces, ahí también dar ese espacio, bueno, tanto institucional como el cuerpo docente. También, por ejemplo, bueno, por otra parte, también la inclusión puede contribuir a distintas formas de aprendizaje y la formación universitaria. Cuando se respeta, se reconoce la riqueza de cada uno, se pueden generar resultados, pero gigantes y reales, y también incluso simples, porque como bien lo decían Martín y Luis, ya no es necesario que alguien tenga que entender la problemática porque uno vive la problemática. Entonces es mucho más sencillo encontrar una solución desde el considerar este nuevo punto de vista, esta nueva vivencia, esta vivencia que se tiene y que está invisibilizado. Em, También, por ejemplo, desde la cosmovisión andina, que ahora sí quizás puedo comentarles un poco más desde ese lado, ya dejando de lado un poco el tema migrante. Para nosotros no hay nada por sobre el agua, por sobre los animales, las plantas. El ser humano no está por sobre nada. Todos somos un conjunto y que habitamos en esta misma tierra, en este mismo ecosistema, que somos interdependientes y que tenemos diversas formas de vida con distintas inteligencias, con distintas capacidades, con distintos contenidos. Eh, para nosotros también, el arte de observar, por ejemplo, y no dejar huella es una parte muy filosófica de nuestra vida. Y no como quizás este pensamiento más occidental donde está como la supremacía del hombre por sobre la naturaleza, por sobre todo. Toman al conejo y lo testean, encuentran oro y explotan la mina y deterioran toda la naturaleza. Encuentran el agua y lo transan en la bolsa. Entonces, integrar como todas estas visiones, valorar la diversidad también puede ayudar por ejemplo, integrar las cosmovisiones, las experiencias de cada uno de nosotros, que estamos también habitando esta misma tierra y que también en conjunto se pueden generar soluciones gigantes, súper completas para la sociedad, para la tierra, y también ya no ser el típico hombre blanco que va a estudiar el comportamiento del pueblo indígena y sus costumbres, sino ser el indígena y su comunidad que es parte de este equipo de investigador que pueda ir a descubrir. Entonces, es incluir como estas nuevas formas de ver los estudios, estas nuevas formas de ver eh, nuestro propio descubrimiento de nuestras propias disciplinas, amplían las soluciones que podemos ofrecer de manera mucho más sencilla de las que pueden conseguir solo un pequeño grupo de personas que son como siempre los de la élite, los que tienen este acceso a la educación privilegiada, los que tienen este acceso como a distintos tipos más de sabidurías occidentales y que se valora más eso. También de esta forma los estudiantes pueden, desde su disciplina, desde su filosofía de vida, desde su experiencia, pueden encontrar su propia forma de contribución social, ambiental, política, y también se genera mayor bienestar. También que para nosotros, por ejemplo, en la cosmovisión andina, está siempre prevaleciendo la filosofía del buen vivir antes de ser el mejor. O sea, para nosotros primero es estar bien antes de ser el mejor que todos, más allá de la competitividad, que no digo que sea malo, creo que saca lo mejor de uno a veces para poder desafiarse a uno mismo y lograr superar varias limitaciones, pero considerar todo eso hace que también nosotros podamos unir más lazos, ampliar la cultura desde distintas visiones, hacerlo diverso, porque también estamos viviendo un mundo muy vertiginoso, siempre estamos estresados preguntándonos quiénes somos, a dónde vamos, qué estamos haciendo, y nos refugiamos también mucho en el materialismo, y eso se transmite en las pantallas, se transmite, si un profesor está como enojado, se transmite en la pantalla, más allá de que no sea presencial, se transmite todas las emociones, todas las preocupaciones, todos los estados. Entonces, tener este espacio donde se puede compartir directamente con el estudiante, escuchándolo, teniendo una riqueza en conjunto, creando riqueza en conjunto, se pueden generar muchísimas más soluciones incluso dentro de la misma universidad.
¿ya? Así que visibilizar, reconocer, respetar, valorar la sabiduría que cada uno trae, integrarlas a la discusión desde una apertura completa, sin determinar cómo son las cosas desde el inicio, sino ir construyendo poco a poco en conjunto, no dar todo por entendido, escuchar a los alumnos al principio, preguntarles quiénes son, cuántos alumnos indígenas hay, cuántos alumnos migrantes hay, presentarse. Yo creo que a partir de ahí uno puede tener un panorama general de cómo se vienen las clases y cómo podemos guiarlas también, cómo podemos integrar estas nuevas visiones, que cada uno, lo que cada uno trae es muy potente. Entonces, eso es súper importante. Y también, ya para finalizar, como decía Ya María estamos en el Angélica, tiempo. como decía María Angélica, en el chat decía que esto quizás no solo es con el tema de no es solo, lo que estamos hablando no es solo con respecto a la tecnología, sino es una responsabilidad permanente. Si bien ahora lo que nos trae es el tema de la tecnología, también en un plano más crítico, creo que es importante también cuestionar incluso el lugar donde nosotros nos estamos formando, nuestra casa de estudios. También no es porque que no sea agradecida, sino para también levantar el polvo que hay detrás. Es importante también comentarles que también estos espacios no se dieron antes. Entonces, para nosotros este es como el espacio de compartirlo con el cuerpo docente, decirles, ¿sabes qué? Hey, sí, mira, no solo está este perfil de estudiantes, somos muchos más, con distintas necesidades, y no porque querramos ser como también privilegiados porque, es que eres extranjero, te voy a hacer una prueba más fácil, no, sino adaptar todas las herramientas, adaptar todas las posibilidades para que todos puedan rendir las evaluaciones en igual de condiciones, puedan también tener clases en igual de condiciones y que al menos se logre este beneficio de aprender de manera al menos equitativa, ¿no? Así que más que todo esto, agradecemos, yo estoy súper agradecida por estas instancias que podemos comentar, que podemos visibilizar y revalorar también la experiencia que cada uno trae desde nuestras propias comunidades, desde nuestras propias experiencias, y eso también, poder integrarlo ya y pegarles ese bichito en la cabeza a los profes para decir, ay, ya, tengo que considerar estas cosas más. Y qué bueno, qué excelente que tengan esa apertura a hacerlo. ¿Ya? Así que eso para seguir dándole el pase a los demás compañeros y compañeras. Muchas gracias, Kenia. Nada que decir. Creo que lo dijiste casi todo. Luis. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, Kenia. Yo valoro mucho esta instancia también en que podamos poner nuestra diversidad también en juego, ¿no? Voy a hacer lo más breve posible en virtud del tiempo. No puedo dejar de mencionar para las compañeras y compañeros académicos que hay aquí en esta sala y viendo esto en sincrónica o asincrónicamente, que hay una amplia evidencia científica que sustenta teórica y empíricamente la contribución de la diversidad a la mejora de la vida universitaria en general, incluyendo la pertinencia, el desarrollo, la innovación, la adecuación sociocultural y una serie de cosas que enriquecen no solo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que el desarrollo disciplinar. La inclusión no solamente es un desafío ético y político en torno a la participación de, entre comillas, los diferentes, es un desafío epistemológico. ¿Ya? Metámonos eso en la cabeza también, ¿no? No se trata de que yo tengo que de que nosotros simplemente recibamos desde un ámbito de normalidad a los anormales, eso es decimonónico, casi medieval, ¿no? Se trata de que cómo construimos un conocimiento que sea efectivamente más pertinente a los desafíos del país, a los desafíos actuales del país. Yo no puedo dejar de mencionar, igual como lo hizo Martín, el resultado de las últimas elecciones. La Universidad de Chile debe acusar recibo de lo que está ocurriendo a nivel nacional. La Universidad de Chile debe adaptarse al contexto socioeconómico y sociocultural que estamos viviendo. Estamos muy lejos de ese contexto, estimadas y estimados. Es necesario avanzar en el reconocimiento de la diversidad, pero de manera concreta, en serio. Y eso tiene que ver con también el reconocimiento de que hemos operado y hemos actuado desde una visión colonialista, capacitista,
¿sí? Patriarcal, que está sustentada en la competencia individual, ¿no es cierto? Y en la idea de una objetividad que el recientemente fallecido Humberto Maturana dejó muy claro en un famoso texto del Árbol del Conocimiento, que no existe. No existe esta idea de que hay un sujeto que investiga y que va a mirar un objeto, ¿sí? Las investigaciones en física cuántica y diversos campos del conocimiento dan cuenta de que esa es una ilusión del pensamiento occidental decimonónico, que no existe. ¿Mm? Lo que existe es una permanente interacción, una permanente, digamos, entrelazamiento de todo lo que existe en una situación de co-creación de la realidad. Y retomando algo muy concreto respecto a Maturana, Maturana mostró con claridad que el emocionar es anterior al lenguajear. ¿Sí? El emocionar es anterior al lenguajear. No existe comunicación sin emociones, no existe. Esa es una de nuestras grandes ilusiones y yo creo que le ha hecho un flaco favor al desarrollo académico, ¿no es cierto?, en esta idea de objetividad decimonónica, ¿sí?, ya superada hace un siglo por el mismo pensamiento occidental, ¿no es cierto? Entonces ahí se pedía consejos concretos, los colegas pedían consejos concretos. En primer lugar, evitar que el no reconocimiento de nuestros sesgos y la negación del impacto en nuestro mundo interior, de nuestro mundo interior en lo que hacemos exteriormente a nivel de investigación y docencia, por ejemplo, se conviertan en barreras actitudinales, en prejuicios, mitos, expectativas, desidia, desdén o burlas hacia las personas que consideramos diferentes. Repito, evitar que el no reconocimiento de nuestros sesgos y la negación del impacto de nuestro mundo interior en lo que hacemos exteriormente a nivel de investigación y docencia se convierta en barreras actitudinales, ¿sí?, en prejuicios, mitos, expectativas, desidia, desdén, burlas u otros. Y en este sentido, la valoración de las diversidades requiere de un proceso de reflexión, de autorreflexión y de reflexión colectiva. Las instancias como la que estamos ahora es fundamental. Esto debería llegar a toda la comunidad universitaria. Necesitamos reflexionar en conjunto cuáles son el contenido de qué significa derribar barreras para la participación en las políticas, las culturas y las prácticas, como enseñaron los famosos Ainscough y Booth, autores del famoso índice de inclusión, ¿sí? Hay parámetros, hay indicaciones, pero nosotros necesitamos definir concretamente qué significa para nosotros y necesitamos asumir nuestros sesgos y desconocimientos hacia ciertas identidades culturales, nacionales, la diversidad funcional, la diversidad sexual y de género, etc. Y reconocer nuestras propias experiencias. Y en cuanto al último tema, que tiene que ver con las orientaciones, ¿no es cierto? Yo les invito a pensar por 15 segundos, recordar una experiencia de aprendizaje en sus vidas que haya sido significativa. Una experiencia significativa, algo que yo aprendí y que me quedó para siempre, que se quedó para siempre conmigo, que me ha acompañado a lo largo de la vida. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que en todas estas experiencias de aprendizaje significativo hay una emocionalidad profunda, ¿verdad? ¿Sí? Hay una implicación que va mucho más allá de lo cognoscitivo, entendido como una variable independiente, ¿no es cierto? Que eso es lo que derriba todo lo que ya dije en el punto anterior. Entonces, la pregunta clave, estimadas, es ¿qué puedo hacer yo para que el aprendizaje de mis estudiantes sea significativo? Considerando la diversidad en el aula, ¿sí? Y respecto a orientaciones, se puede revisar el modelo educativo institucional, se puede revisar el diseño universal para el aprendizaje, cómo yo entrego 3 orientaciones muy generales, cómo yo entrego diferentes medios de representación de la información, cómo yo entrego materiales en lenguas distintas para personas que lo requieren, materiales adaptados, materiales que estén diseñados con diseño universal y con accesibilidad universal para que una persona ciega, sorda o cualquier persona lo pueda apreciar de cualquier manera, para que un texto pueda ser leído por un lector de pantalla. En segundo lugar, medios de acción y expresión. Cómo yo le entrego al estudiante la posibilidad de que se exprese y actúe y demuestre que aprendió, digamos, ¿sí? Que demuestre su conocimiento de diversas maneras, con diversos formatos, ¿sí? Que sea un ensayo, pero que también pueda ser un video, que también pueda ser un podcast, que también pueda ir a hacerle una entrevista a una persona, que también pueda hacer un experimento en laboratorio, ¿sí? Distintos medios de acción y expresión. Y por último, distintos medios de implicación. Y en esto es súper clave, eso no se entiende bien. Pero la implicación en el aprendizaje tiene que ver con que sea significativo para mí. Para un estudiante de la comunidad LGTBIQ+, no es significativo el ejemplo binario masculino-femenino.
para una persona con baja visión o ceguera o una persona con discapacidad, no es significativo el ejemplo de la persona, entre comillas, normal, que en realidad no existe, porque todas tenemos diversidad, la diversidad es consustancial. Sin embargo, vivimos reproduciendo un modelo que está basado en una normalidad que en realidad no existe. Y yo, por último, me voy a tomar una licencia, Ángela, perdóname. Voy a leer un poema que escribí hace una semana con motivo del lanzamiento del número donde recientemente publiqué un artículo junto a una académica de la Universidad Diego Portales sobre la experiencia del capacitismo en la academia desde la perspectiva de académicos con diversidad funcional. Es breve igual. Dice, superar la ideología, mentada normalidad, observar la realidad, salir de la fantasía, pasar de la teoría a la praxis cotidiana, comprender la vida humana sin desoír las pasiones, los sesgos y sin razones de la teoría vana. Epistemológicamente, la diversidad es crucial para dar visibilidad a lo que cada cual siente, a superar lo corriente de competir por los fondos, en lugar de hablar de otros, a recuperar saberes, para que el prejuicio superes, hablemos desde nosotros. Acciones afirmativas promueven diversidad al dar visibilidad para nutrir la perspectiva. Las mismas iniciativas para los trabajadores, multiplicar los colores en esto de la docencia, promoviendo la presencia de diversos profesores. Modificar los axiomas del currículum oculto, sin ello yo dificulto puedan volar las palomas. Los ejemplos y las bromas manifiestan la exclusión, ontológica omisión de la otredad pisoteada, las voces más silenciadas entrando en la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por compartir eso, compartir todos tus aportes. Estamos pasados en la hora, pero solamente quisiéramos agradecer a Kenia, a Martín, a Luis por compartir este espacio de reflexión desde sus vivencias, desde sus roles, desde sus proyecciones, ¿no? Y quizás como conclusión y a partir también de lo que se nos planteaba mucho en el chat en términos de pensar en términos más concretos estos temas, creo que la conclusión que sacamos de esto es que lo primero es reconocer que existen muchas diversidades, ¿no? Primero que no hay una sola diversidad, que son muchas las diversidades y que no las conocemos, que nunca las vamos a conocer todas porque no tenemos tampoco esa capacidad, ¿no? Pero justamente por eso también tenemos muchos sesgos, porque no las conocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo entramos en esa lógica de dar este primer paso, de empezar a discutir acerca de estas temáticas, involucrarnos e implicarnos en los desafíos que nos convoca como académicas, académicos, estudiantes, profesionales? También, y no quiero dejar fuera a quienes apoyan todas las labores de la universidad, ¿no? que son todos los funcionarios y las funcionarias, porque en la universidad lo hacemos todo, ¿no? Antes de finalizar y volviendo a agradecer la presencia de todos y nuestros invitados, les queremos pedir que contesten una breve encuesta sobre esta actividad, que estamos dejando el enlace en el chat, y les dejamos invitadas y invitados al próximo conversatorio del ciclo de docencia en primer año, Desafíos de la transición a la educación superior en contexto de pandemia, cuyo propósito es reflexionar acerca de las variables que influyen en el proceso de transición a la vida universitaria a la luz del actual contexto, relevando las prácticas docentes que favorecerían una experiencia positiva en el primer año universitario. Esta actividad se desarrollará el jueves 3 de junio entre las 10 y las 11:10 de la mañana, y su enlace de inscripción también lo estamos dejando en el chat. También pueden visitar nuestra página virtual, donde está toda la información sobre nuestras actividades, y compartirlas con sus colegas, docentes y profesionales. Todas estas actividades están siendo grabadas y dejadas en nuestro canal de YouTube, así que ahí las pueden revisar o comentarles a sus redes para que puedan mirarlas con posterioridad. Y nos pueden contactar también a nuestro correo de la unidad de docencia, docencia.pregrado@uchile.cl, por cualquier
interés que tengan respecto de diversas cosas sobre docencia. Muchas gracias a todas, a todos, especialmente a Luis, a Kenia, a Martín, por su participación e interés, y yo creo que la invitación es a pensar en cada uno de sus cursos desde una perspectiva inclusiva y de atención a todas las diversidades. Que tengan una excelente jornada y un muy descansado fin de semana largo.